Buenos días a todos, vamos a seguir con la segunda parte de nuestro Midori y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es el relleno, ¿vale? Para el relleno yo voy a utilizar 4 cuadernillos que he hecho yo misma y una agenda que también he hecho yo misma, pero que no hay ninguna necesidad de hacer. Si no os apetece o no queréis hacerla, los cuadernillos los podéis comprar hechos y la agenda pues 3/4 de lo mismo. Yo os voy a hacer todo el proceso de principio a fin, porque bueno, quien le interese, tenga tiempo y tenga ganas de hacerlo, pues que sepa cómo lo podemos hacer, ¿vale? Como los cuadernillos que se meten en el Midori suelen ser cuadernillos tipo libro, yo lo que he hecho es imprimir unos planners de publicaciones que me interesaba hacerlos para tenerlos de forma visual y rápida junto a la agenda, pero sin estar dentro de la agenda, porque yo la agenda ya la tengo hecha y no era para añadir más cosas todavía. Entonces lo que he hecho es unos cuadernillos aparte, muy sencillos, a modo de libro para plegar, y los añadiré posteriormente mediante las gomillas que tiene puesto nuestro Midori a ambos lados de la agenda. Los cuadernillos que yo voy a hacer son de un tamaño también totalmente personalizado, ¿de acuerdo? Cada uno puede hacer los cuadernillos del tamaño que le convenga, dependiendo del tamaño del que hayáis hecho vuestro Midori. Como nuestro Midori, o como mi Midori, recordar, era de 24 x 32, pues yo he hecho los cuadernillos de 21 x 23 y medio, para que me encajen perfectamente en cuanto al largo y al ancho de mi Midori. Lo único que tenemos que asegurarnos es, a la hora de imprimirlo en este caso y plegarlo, como las hojas tienen que encajar una dentro de la otra, tienen que encajar por orden, ¿vale? Este probablemente haya sido el paso más complejo, entre comillas, y más largo, o que más tiempo me ha llevado a hacer, con diferencia. Normalmente los cuadernillos no los suelo hacer con contenido, sino que directamente pues pliego las hojas o hojas punteadas que ya tengo plantillas para poder imprimirlas, las meto una sobre otra, tenemos nuestro librillo hecho, lo cosemos o lo cerramos con unas grapas, como voy a hacer yo ahora, y Santas Pascuas, ¿vale? No hay margen de error. En este caso, como me apetecía tenerlo con contenido y con el contenido que ya os he comentado, a la hora de imprimir me empecé a dar cuenta de que era un poco más complicado de lo que parecía imprimirlo con los laterales, con las páginas correctas, para que encajaran una dentro de la otra sin que quedara raro, claro, o que quedara mal. Pero bueno, ya os digo que esto es un poco coñazo, chicas. Y a quien no le interese hacer esto o llevar este trabajo, simplemente se los compra hechos y listo. Y si no, pues bueno, yo ya tengo mis plantillas para la próxima, para no tener que volver a pasar este trabajo nuevamente. Como veis, yo no le he puesto ningún tipo de portada a los cuadernillos, ¿vale? Quería que fueran así bastante sencillos, como todo el Midori en general, y no me interesaba recargarlo más. Me pareció que era lo suficientemente elegante y bonito para mi gusto. Simplemente tener la primera hoja a modo de portada con el título de lo que va a ser el cuadernillo a modo de anuncio y listo. Vosotros, por supuesto, si le queréis poner una portada, cogéis un papel de scrap bonito que os guste, se lo ponéis alrededor, lo cortáis y ya os queda la libreta pues maravillosa también, ¿vale? Pero bueno, yo para este caso pues no vi la necesidad, la verdad. Recordad que cuando hacemos cuadernillos tipo libro, que vamos a plegar y a introducir uno dentro de otro, cada vez que metemos una hoja dentro de la siguiente, las hojas del cuadernillo se van como empujando hacia afuera, de manera que si ponemos el cuadernillo cerrado sobre la mesa, se ve que el borde lateral derecho, pues eso, tiene así una especie de relieve hacia abajo, de solapar unas hojas encima de las otras. Esto no es ningún problema, ¿vale? Quien tenga un poco de toque con estas cosas y no le guste tener así el borde, pues simplemente coge una regla, un cúter bien afilado y le quita ese borde sin ningún inconveniente. Yo, como eran pocas hojas
y al colocarlas juntas vi que no era una cosa súper exagerada, pues me dio un poco igual y no lo quise cortar. ¿Veis que sale así el borde un poco para afuera? Si tenéis mucho toque con estas cosas, pues nada, cortarlo. Pero como el tamaño era pequeñito, pues no vi que me hiciera falta. Imaginaros que tenéis un libro o que hacéis una libreta que tenga pues unas 200 hojas. Evidentemente esto no lo podríais hacer. Y habría que utilizar una cizalla un poco más profesional, tipo la de Bevor, o ahora We Are Memory Keepers hizo su propia versión copiada, entre comillas, de lo que es la cizalla clásica, un poco más profesional, para cortar grandes volúmenes de papeles. Y si tenéis la suerte de tener una cizalla de ese tipo, pues estupendo, ya no tenéis este problema. Y si son poquitas hojas, lo cortáis de esta manera, y si no, pues el clásico, comprarlo en una librería. Esto que estoy haciendo aquí es la solapa del cierre de la goma que va a ir en la mitad del Midori para poder cerrarlo. Este trozo en concreto lo pegué con cola normal. Ya os dije en el vídeo anterior que yo no os recomendaba utilizar la cola normal para pegar este tipo de material, precisamente porque la cola normal no tiene flexibilidad, ¿vale? Y porque no tiene tan buena resistencia a los cambios de temperatura, a los calores un poco más extremos o a los fríos un poco más extremos. Lo normal es que acabe cediendo y se puedan separar por trozos. Yo, como quería comprobar si simplemente para el cierre era una fórmula válida para tenerlo en cuenta para próximas ocasiones, decidí pegarlo y ver cómo quedaba. Pero bueno, ya os voy adelantando que al final lo cambié porque no me gustaba nada cómo quedaba, no me gustaba el tacto, luego tampoco me gustaba el tamaño, no me gustaba el hecho de que tuviera 4 eyelets, que me chirriaban un poco. Y a la hora de doblarlo, pues era como más rígido de lo que a mí me gustaba. Pero bueno, que sepáis que esto es súper sencillo de hacer. Simplemente cogéis un trozo de polipiel, le hacéis un par de agujeros, 2 o 4, siempre pares, ¿vale? Para poder pasar luego la goma. Le colocáis los eyelets, le pasáis la goma por el medio de los eyelets, atada al eyelet central del Midori, y listo, ¿vale? El cierre es súper sencillo de hacer. No tiene mayor misterio. Creo que ya os había dicho en el vídeo anterior que este tipo de eyelets no me gustan nada de nada, ¿vale? Ahora vais a ver por qué. Creo que ya os había dicho que este tipo de eyelets, al tener la cabeza tan chiquitita, hay que tener cuidado de qué tamaño se hace el agujero, porque si intentáramos hacer un agujero normal del tamaño del eyelet, por ejemplo con la Crop-A-Dile, lo que va a pasar es que el eyelet, al no tener prácticamente cabeza ni sujeción, es capaz de traspasar el material, ¿vale? No tiene sujeción ninguna. Por eso no es unos eyelets que yo os pueda recomendar y que yo desde luego no pienso volver a comprar. Esta es la goma que yo le he puesto para cerrar el Midori, que como veis es una goma, no es muy gruesa, pero lo que sí es plana, un pelín más ancha y plana, ¿vale? Y así es como queda ya colocado el cierre. Acordaros de no apretar demasiado la goma para que no haga mucha presión sobre el material, pero bueno, es bastante sencillo de hacer. Vale, vamos con lo que sería el segundo relleno que vamos a utilizar para nuestro Midori, que es el de la agenda propiamente, ¿vale? La agenda que yo voy a hacer es una agenda semanal que va a tener periodo de junio 2025 a septiembre de 2026, ¿vale? Lo voy a hacer así porque los calendarios de planificación de los cuadernillos van a incluir ese periodo, así que voy a adaptar la agenda pues al mismo periodo. Aún así, como la agenda tiene que ser un reflejo, un espejo de mi agenda normal de diario que utilizo y que no suele salir de casa,
la he hecho en formato semanal, muy similar a mi propia agenda, pues para que no haya así demasiada discordancia entre el contenido que pongo en una y el contenido que pongo en otra. Recordar que esta está pensada, pues eso, pues para llevármela en el bolso y anotar pues las cosas que van surgiendo o que van sucediendo cuando estamos fuera de casa y no tengo la agenda a mano. Las portadas de mi agenda las he impreso yo y lo que voy a hacer para darles algo de consistencia es laminarlas. El laminado que voy a utilizar es de 125 micras. Se puede utilizar de más grosor o de menos. 125 micras a mí me parece perfecto para este tipo de cuestiones. Es el que suelo utilizar normalmente, además. Y menos micras, como el de 80 micras, que quizás sea el más común, que podéis comprar en las papelerías o incluso en los bazares o en otros sitios por ahí. No es demasiado recomendable cuando tenéis una hoja para laminar que a lo mejor sea de 120 gramos o de 200 gramos como mucho, porque bueno, queda un poquillo endeble, pero no demasiado tampoco, ¿eh? Si utilizáis un papel o una cartulina de 200 o de 250 gramos, ya da un grosor pues interesante, suficiente como para lo que vamos a hacer. La portada y la contraportada de este diseño tan cookie que tengo aquí me cabrían perfectamente en la hoja de laminado, pero como he cogido el transportador de A4 pues no me caben. Y como me ha dado un poco de pereza coger el transportador más grande, pues lo he cortado a la mitad para poder pasarlo por la laminadora. Pero bueno, cosillas de la gestión del día a día, ¿vale? Esto, si tenéis un transportador más grande o el transportador de 30×30, os cabría perfectamente. Yo también tengo transportador de 30×30 y transportador más grande, porque además los transportadores para la MIN los hago yo. Pues lo podría haber cogido perfectamente, pero bueno, ¿qué os puedo decir, chicas? Me ha dado un poco pereza levantarme para coger el transportador. Voy a laminar tanto portada como contraportada, como una especie de portadilla extra que voy a utilizar para separar el año 2025 del año 2026. Es esta de aquí, ¿vale? Esto también lo he impreso yo de un diseño de unas agendas que ya tengo, y aprovechando un retal de un laminado anterior, porque aquí en esta casa no se tira nada, ¿vale? Voy a aprovechar y laminar justo el trocillo que nos hace falta, ¿vale? Veis que me encaja por los pelos, pero bueno, ahí está, y tenía ese trocillo ya desde hace tiempo cortado y ya me sirve para este proyecto. Así que ya veis que aquí, pues, si podemos aprovechar los materiales de proyectos anteriores, los vamos a aprovechar. A la hora de cortar el laminado después, como estamos laminando una única hoja, si queremos cortarlo a ras del papel, lo podríamos hacer, no hay ningún inconveniente, ¿vale? No se va a deshacer el laminado ni se va a estropear la hoja, porque lo cortemos al ras. Lo único que va a pasar es que, aunque es un perfil muy delgado, a la hora de manipularlo con el uso, es probable que las puntas de nuestro separador se puedan estropear un poco más o se humedezcan, y esto haga que las esquinas se levanten, etcétera. Pero aparte de eso, la durabilidad de una hoja que ha sido laminada es más que óptima, ¿vale? Para el uso que nosotros le vamos a dar y la frecuencia con la que la vamos a manipular. No es el carnet de identidad, ni va a estar entrando y saliendo de bolsillos constantemente, así que no debería haber ningún inconveniente si lo queréis cortar al ras. Aún así, yo le suelo dejar un perfil pequeñito, pero se lo suelo dejar igualmente. La zona en la que yo vivo llueve bastante y bueno, he tenido malas experiencias con el tema del agua a la hora de manipular las agendas o cuando están en el bolso, etcétera. Y bueno, un pelín más protegido, el que da de los bordes
si le dejáis un pequeño perfil, pero ya os digo que bueno, si no lo hacéis tampoco va a pasar nada. Distinto sería que utilizáramos 2 hojas, las enfrentáramos y las lamináramos juntas, ¿vale? Como si cogemos cara A y cara B, las juntamos y luego las pasamos por la laminadora. Ahí no podemos hacer bajo ningún concepto lo de cortar al ras del papel, ¿vale? Se nos separarían ipso facto. Ahí hay que dejar un perfil sí o sí. Vale, ya estamos terminando esta segunda parte. Y vamos a dejar para la tercera parte y última lo que es el resto de la agenda y el montaje del Midori. Pero bueno, como veis, a lo largo de todo el proceso y de todo el proyecto, los materiales que realmente hemos tenido que comprar son muy pocos. La piel ya la tenía, y quitando los eyelets, las gomas y qué más, la fliselina y el guairo que vamos a utilizar para hacer esta libreta, todo lo demás lo podemos conseguir pues con cosas que tengamos nosotros por casa. Si tenemos una impresora, ya solo con el hecho de tener una impresora pues ya nos da bastante juego. Bueno, y el laminado, pero como el laminado es opcional, tanto lo podríais hacer de esta manera como si queréis coger una hoja bonita un papel de scrap bonito que tengáis por casa, incluso de esos papeles sueltos que muchas veces se quedan de los proyectos, que no sabemos muy bien qué hacer con ellos, pues lo podríais utilizar perfectamente para hacer esto. O incluso hacer vuestra propia portada, pues imprimiéndola con sellos, y bueno, hay varias maneras de hacer esto, sin necesidad de comprar también papel de scrap. Y si no, pues lo imprimimos como he hecho yo y listo. ¿Vale? Pues vamos a utilizar un guairo que yo ya tenía sobrante también de otro proyecto, que como veis no es del mismo largo, pero que nos va a servir igual y va a funcionar perfectamente. Así que nos vemos en la última parte para terminar nuestro Midori. Bye.